En medio de una generación marcada por el martirio, solo un discípulo sobrevivió hasta la vejez. Enfrentó persecuciones, fue exiliado en una isla desierta y llegó a ser arrojado en aceite hirviente. Pero nada pudo sacarlo del propósito que Dios tenía para su vida. ¿Por qué Juan fue el último? ¿Qué significa eso? Hoy vamos a revelar los secretos ocultos sobre su vida y misión, trayendo respuestas que pueden transformar tu manera de ver la fe. Quédate conmigo hasta el final, porque este video te va a sorprender. Prepárate para un video que te va a inspirar. Ya envíalo a alguien que necesita escuchar este mensaje y cuéntame aquí en los comentarios. ¿A qué hora del día estás viendo este video? Vamos a seguir con el video de hoy. Juan y su hermano Santiago, conocidos como los hijos del trueno, demostraban un temperamento fuerte e impulsivo. Ellos no eran hombres pasivos, sino temerarios y, a veces, impetuosos. Esta característica, que podría ser un defecto en muchos, fue usada por Dios para moldear a Juan como uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Su energía no fue reprimida, sino transformada en celo por el reino. Cuando Jesús lo llamó, Juan no dudó. Dejó las redes, el barco y todo lo que conocía para seguir a aquel que traería la verdadera redención. Este momento no fue solo un cambio de vida, sino el inicio de un viaje que lo haría testigo de los mayores milagros ya registrados, escuchar palabras que cambiarían la eternidad y, por fin, escribir las revelaciones más profundas de la fe cristiana. El llamado de Juan no fue un evento aislado, sino el cumplimiento de un destino. Él fue elegido para ser no solo un discípulo, sino un pilar de la iglesia primitiva, un mensajero del amor divino y el último testimonio vivo de la generación que anduvo con el propio Dios encarnado. Juan era uno de los más jóvenes entre los 12 apóstoles, y esta juventud le concedió características peculiares. Él poseía una curiosidad insaciable, una mente abierta para aprender y un corazón que absorbía cada enseñanza de Jesús con una profundidad inusual. Desde el inicio demostraba un compromiso inquebrantable con el Maestro, siendo uno de los primeros en ser llamado y uno de los últimos en permanecer fiel hasta el fin. Marcos, capítulo 3, versículo 17. A diferencia de Pedro, que era mayor y lideraba con palabras y acciones inmediatas, Juan se destacaba por su observación atenta y su conexión emocional con Cristo. Él no solo escuchaba las enseñanzas de Jesús, sino que reflexionaba sobre ellas, dejando que penetraran en su alma y moldearan su esencia. Durante su discipulado, Juan fue testigo de momentos extraordinarios. Él estuvo presente en la resurrección de la hija de Jairo, donde vio a Jesús demostrar su poder sobre la muerte. Subió al monte de la Transfiguración y contempló la gloria divina resplandecer en el rostro del Maestro. En Getsemaní estuvo entre los pocos que acompañaron a Jesús en su agonía. Estas experiencias fueron fundamentales para solidificar su fe y preparar su espíritu para los desafíos que vendrían. Juan no era solo un seguidor, él se convertía en un confidente de Cristo, alguien que comprendería los misterios más profundos del reino. Su juventud fue un período de aprendizaje intenso, donde la impetuosidad dio lugar a la madurez y la pasión se transformó en amor incondicional por el Evangelio. Al lado de Jesús, Juan fue moldeado de un joven ardiente y enérgico a un hombre de sabiduría y discernimiento. Pero este proceso aún estaba lejos de terminar. El verdadero peso de su llamado solo se revelaría en los años que vendrían. Entre todos los discípulos, Juan fue quien comprendió más profundamente la esencia del amor de Dios. Su evangelio y sus cartas están llenos de referencias al amor como el centro de la fe cristiana. Pero esta transformación no ocurrió instantáneamente.
Juan no nació como el apóstol del amor. Al principio era temperamental, impaciente e incluso ambicioso. Sin embargo, a lo largo de los años junto a Jesús, aprendió que el verdadero poder no estaba en la fuerza bruta, sino en la entrega completa a la voluntad divina. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. En los primeros años de 1901, su ministerio, Juan aún llevaba consigo rasgos de su naturaleza intensa. En una ocasión, él y su hermano pidieron a Jesús que hiciera descender fuego del cielo para consumir una aldea samaritana que no los había recibido. Esta petición reflejaba una comprensión inmadura del reino, la cual, con el tiempo, fue moldeada hasta que Juan se convirtió en el discípulo que mejor expresaba el amor divino. El punto de inflexión en esta transformación fue la manera en que Jesús amaba. Juan fue testigo de un amor que no era condicional, que se extendía a pecadores, enemigos e incluso traidores. Vio a Jesús lavar los pies de los discípulos, sanar a quienes lo perseguían y entregar su vida sin resistencia. Ese amor moldeó completamente a Juan. Llegó a comprender que el corazón del Evangelio no era solo justicia y poder, sino gracia y misericordia. Su escritura se convirtió en la más poética entre los evangelistas, enfatizando la luz, la verdad y, sobre todo, el amor de Dios que transforma y restaura. Juan no solo predicaba sobre el amor, él lo vivía. Su vida fue un reflejo de lo que Cristo enseñó, y su mensaje resuena hasta hoy como un recordatorio de que por encima de todo, Dios es amor. La relación entre Juan y los demás discípulos estuvo marcada por contrastes, complicidad y un crecimiento espiritual mutuo. Entre todos, Pedro fue con quien Juan convivió más estrechamente, formando un dúo que aparece con frecuencia en los relatos de los evangelios y en el libro de los Hechos. Si Pedro era el hombre de acción, impulsivo y siempre dispuesto a tomar la iniciativa, Juan era quien absorbía cada enseñanza con profundidad, reflexionando antes de actuar. La dinámica entre ellos revelaba el equilibrio necesario dentro del grupo elegido por Jesús. Juan, capítulo 21, versículo 20. El vínculo entre Juan y Pedro se manifestó en varios momentos decisivos. Cuando María Magdalena anunció que el sepulcro estaba vacío, ellos fueron los primeros en correr hasta allí. Juan, al ser más joven, llegó primero, pero fue Pedro quien entró antes, demostrando su postura de liderazgo. Este episodio ilustra bien la diferencia entre ambos. Juan representaba la contemplación, mientras que Pedro encarnaba la iniciativa. Pero, a pesar de sus diferencias, compartían la misma pasión por el Maestro. Dentro del círculo más íntimo de Jesús, además de Juan y Pedro, estaba Santiago, el hermano de Juan. Estos 3 discípulos fueron escogidos para presenciar eventos que los otros 9 no vieron, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y la agonía en Getsemaní. Entre ellos, Pedro asumía con frecuencia el papel de portavoz, pero Juan absorbía las palabras de Jesús con una mirada más profunda y espiritual, lo que más tarde se reflejaría en sus escritos. Sin embargo, la relación entre los discípulos no siempre fue armoniosa. Juan y Santiago, en su juventud, llegaron a pedir a Jesús que los colocara a su derecha y a su izquierda en el reino, lo que generó indignación entre los demás. Este deseo de estatus y reconocimiento era natural en jóvenes impetuosos, pero Jesús corrigió esta mentalidad, enseñando que la verdadera grandeza radica en el servicio y la humildad. Juan aprendió esta lección como nadie y con el tiempo transformó su ambición en celo por el Evangelio. Después de la resurrección de Cristo, la asociación entre Juan y Pedro se fortaleció aún más.
Juntos fueron al templo a predicar, enfrentaron al Sanedrín y fueron testigos de curaciones extraordinarias. Sin embargo, con el tiempo, los caminos de los apóstoles se separaron. Pedro asumió el liderazgo de la iglesia primitiva y viajó a diversas regiones, mientras que Juan permaneció más tiempo en Asia Menor, cuidando de las iglesias y profundizando en la revelación espiritual. Aún así, el vínculo entre ellos nunca se rompió, pues ambos fueron pilares del naciente cristianismo. Pocos momentos en la historia llevan un peso tan profundo como la crucifixión de Jesús. En ese instante de dolor indescriptible, cuando los discípulos se dispersaron con miedo, Juan permaneció. Él no solo vio el sufrimiento del Maestro de cerca, sino que escuchó sus últimas palabras y recibió una misión que sellaría su vida para siempre. Este episodio define la esencia de Juan: fidelidad absoluta, coraje inquebrantable y amor incondicional. Juan, capítulo 19, versículo 26. Es importante notar que Juan no estaba solo acompañando a un amigo, estaba frente al Hijo de Dios agonizando en una cruz. El horror de ese momento era suficiente para hacer que cualquiera huyera. La crucifixión no solo era un castigo brutal, sino una humillación pública. El simple hecho de estar cerca de alguien condenado de esa manera ya ponía a Juan en riesgo. Pero no abandonó a Jesús, mientras que los otros discípulos, incluyendo a Pedro, se escondieron. La presencia de Juan en la cruz también revela un detalle esencial: su intimidad con Cristo. Juan no era solo un seguidor, era alguien a quien Jesús consideraba digno de cuidar de su propia madre. En el apogeo de su dolor, Jesús miró a Juan y dijo: «He ahí tu madre», confiándole la responsabilidad de cuidar a María. Este acto no fue solo un gesto simbólico, sino una demostración del profundo lazo entre los dos. Juan no era solo un discípulo, sino un hermano espiritual de Cristo. La entrega de esta misión tiene significados profundos. Primero, muestra que Jesús confiaba plenamente en Juan, más que en cualquier otro discípulo, para algo tan sagrado. Segundo, sugiere que Juan tendría un papel diferente dentro de la iglesia primitiva. Mientras Pedro lideraría y enfrentaría persecuciones directas, Juan sería el guardián de la memoria viva de Cristo, preservando sus enseñanzas y cuidando de aquellos que permanecieron. Tras la muerte de Jesús, Juan llevó a María a su casa y la protegió hasta el final de sus días. Este periodo fue crucial para la madurez espiritual de Juan. Él ya no era el joven impulsivo que quería llamar fuego del cielo sobre los samaritanos. Ahora era un hombre transformado por el dolor, por el amor y por la misión que le fue dada. Si Juan fue el único en permanecer en la cruz, también fue el único que tuvo tiempo para absorber plenamente el sacrificio de Cristo. Él vio la sangre fluir, oyó los gritos de agonía y sintió el peso del momento como nadie. Este testimonio marcaría profundamente sus escritos futuros. Cuando escribió sobre el amor de Dios, sabía de qué estaba hablando, porque lo vio expresado en la cruz con sus propios ojos. El momento en que Jesús confió a su madre a Juan no fue solo un gesto de cuidado, sino un evento de profundo significado espiritual y simbólico. Al decir: «Mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre», Cristo estaba haciendo algo que iba más allá de la responsabilidad familiar. Estaba uniendo a Juan con María de una manera especial, convirtiéndolo en guardián no solo de la madre de Jesús, sino de la memoria viva del propio Cristo. Juan capítulo 19, versículo 27. María era más que la madre biológica de Jesús. Era la mujer que llevó al Mesías en su vientre, la primera en escuchar el anuncio del ángel y aquella que guardaba en su corazón todos los eventos que rodearon la vida del Hijo de Dios. Tener a María a su lado significaba que Juan tendría acceso a detalles profundos sobre la infancia y la humanidad de Cristo,
algo que ningún otro discípulo experimentaría de la misma manera. Esta convivencia con María moldeó aún más la espiritualidad de Juan. Ya había sido transformado por el amor y la enseñanza de Jesús, pero ahora tendría la oportunidad de conocer, a través de María, las experiencias que nadie más conocía. Esto pudo haber influido en cómo él escribió su evangelio, que se diferencia de los demás por su tono altamente espiritual y contemplativo. Además, la presencia de María en la vida de Juan lo convirtió en una figura de puente entre el judaísmo y el cristianismo naciente. María era un vínculo con las promesas del Antiguo Testamento, la mujer que personificaba la esperanza de Israel. Juan, al cuidarla, también se convertía en el guardián de esa conexión, asegurando que la transición entre el antiguo pacto y el nuevo se llevara a cabo con respeto y comprensión. La misión que Jesús confió a Juan no fue solo cuidar de su madre. Fue la misión de preservar la verdad, de proteger a aquellos que permanecieron fieles y de mantener viva la llama del Evangelio. Esta responsabilidad lo acompañaría hasta el final de su vida, influyendo en todo lo que haría a partir de entonces. La resurrección de Jesús fue el evento más transformador de la historia, y Juan fue uno de los primeros en presenciar la tumba vacía. Cuando María Magdalena trajo la noticia de que el cuerpo del Maestro ya no estaba allí, Juan y Pedro corrieron, juntos hasta el sepulcro. Juan llegó primero, pero permaneció afuera. Pedro, como era de su costumbre impulsiva, entró inmediatamente. Solo después Juan entró y, al ver las sábanas dobladas, creyó. Juan capítulo 20, versículo 8. Ese detalle es significativo. Juan no necesitó ver al Cristo resucitado para creer. A diferencia de Tomás, que exigió tocar las llagas, Juan comprendió instantáneamente que algo extraordinario había sucedido. Esto revela cuánto su fe ya había sido moldeada por la caminata con Jesús. No necesitaba pruebas físicas, solo le bastaba el testimonio de su propio corazón. Cuando Jesús se apareció a los discípulos por primera vez, Juan estaba entre ellos. Vio las heridas, escuchó la voz del Maestro y recibió el Espíritu Santo junto con los demás. La resurrección fue el sello final de todo lo que Jesús había enseñado. Para Juan, ese momento no fue solo una comprobación del poder divino, sino la revelación plena del amor de Dios que venció incluso a la muerte. Más tarde, Juan también estuvo presente cuando Jesús apareció en la playa del mar de Galilea. Mientras los discípulos pescaban sin éxito, Jesús les ordenó que echaran las redes del otro lado. Cuando vieron la abundancia de peces, fue Juan quien primero reconoció: «Es el Señor». Este instante refuerza su sensibilidad espiritual. Juan siempre fue el primero en percibir la presencia del Maestro, pues su alma estaba conectada a él de manera singular. La resurrección no solo confirmó todo lo que Juan creía, sino que también dio inicio a un nuevo capítulo en su vida. Ahora, entendía que la muerte no era el fin y que la misión de los discípulos apenas comenzaba. Después de la ascensión de Cristo, Juan asumió un papel fundamental en la iglesia primitiva. Mientras Pedro y Santiago se destacaban como líderes públicos y predicadores fervorosos, Juan representaba el pilar espiritual y doctrinario de la nueva fe. Estuvo presente en momentos decisivos, como en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, marcando el inicio de la propagación del Evangelio. Su papel, sin embargo, iba más allá de la predicación. Juan era un guardián de la verdad, cuidando que las enseñanzas de Cristo permanecieran puras e inalteradas. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Con el crecimiento de la iglesia, Juan permaneció en Jerusalén por un tiempo, apoyando a Pedro en el liderazgo de la comunidad cristiana. Juntos, enfrentaron persecuciones y fueron encarcelados por las autoridades religiosas,
por predicar abiertamente sobre Jesús. Uno de los episodios más marcantes fue cuando Juan y Pedro sanaron a un cojo en la puerta del templo, generando gran conmoción entre la gente. Este milagro los llevó a ser interrogados por el Sanedrín, donde, incluso bajo amenaza, no retrocedieron en su fe. Esta osadía demostraba que Juan, antes un joven seguidor, ahora era un apóstol maduro y valiente, listo para enfrentar cualquier oposición. Con el tiempo, la iglesia se extendió a otras regiones, y Juan se convirtió en uno de los principales misioneros responsables por la consolidación de la fe en Asia Menor. Se estableció especialmente en Éfeso, una ciudad estratégica dentro del Imperio Romano, donde fortaleció diversas iglesias y discipuló nuevos líderes. Entre sus discípulos estaba Policarpo, quien más tarde se convertiría en uno de los grandes padres de la iglesia primitiva y un testigo fiel de la tradición apostólica. En Éfeso, Juan escribió sobre Cristo con profundidad y enseñó que la verdadera fe se manifestaba en el amor y la obediencia a los mandamientos de Dios, a diferencia de Pedro y Pablo, que tuvieron ministerios marcados por viajes y predicaciones apasionadas. Juan se destacó como un maestro y pastor. No solo evangelizaba, sino que también combatía doctrinas falsas que comenzaban a surgir en la iglesia. Algunas sectas intentaban distorsionar las enseñanzas de Jesús, y Juan, como el último apóstol vivo, era la voz que defendía la verdad. Su evangelio y sus cartas fueron escritos para reafirmar la identidad de Cristo y proteger a los cristianos de las influencias paganas y gnósticas que amenazaban con corromper la fe genuina. El ministerio de Juan no se caracterizó solo por la predicación y la enseñanza, sino también por la resistencia y la perseverancia. Vivió durante un periodo de creciente persecución a los cristianos, viendo a sus compañeros ser martirizados uno por uno. Sin embargo, se mantuvo firme, siendo un faro de esperanza para la iglesia en tiempos oscuros. Su vida demostraba que la fe no se basaba solo en señales y milagros, sino en la comunión profunda con Cristo, incluso frente a las adversidades. A medida que el cristianismo crecía, el Imperio Romano comenzó a verlo como una amenaza. Inicialmente, los cristianos eran solo un grupo dentro del judaísmo, pero a medida que la fe se expandía y se distinguía de las tradiciones judías, los emperadores comenzaron a perseguirlos brutalmente. Juan, siendo uno de los últimos líderes apostólicos vivos, se convirtió en uno de los principales objetivos de la represión romana. Su influencia y autoridad espiritual incomodaban a aquellos que deseaban extinguir la nueva fe. Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Según tradiciones de la iglesia primitiva, Juan fue llevado a Roma durante el reinado del emperador Domiciano, conocido por su crueldad contra los cristianos. Allí, Juan habría sido sometido a uno de los castigos más brutales de la época. Fue lanzado en un caldero de aceite hirviendo. Cualquier hombre común habría muerto instantáneamente, pero los relatos dicen que Juan salió ileso, sin ningún tipo de herida, lo que causó asombro entre los romanos. Este evento aumentó aún más la fe de los cristianos y la frustración de las autoridades, que no podían silenciarlo. Sin poder matarlo, Domiciano optó por exiliarlo en la isla de Patmos, una colonia penal donde eran enviados prisioneros políticos y religiosos. Patmos era un lugar árido e isolado, destinado a trabajos forzados, y muchos veían el exilio como una sentencia de muerte lenta. Sin embargo, lo que parecía un castigo se convirtió en uno de los momentos más extraordinarios de la vida de Juan. Fue allí, en la soledad y el sufrimiento, que tuvo las visiones del Apocalipsis, recibiendo directamente de Dios las revelaciones sobre el fin de los tiempos. La experiencia de Juan en Patmos revela un principio espiritual profundo.
Dios transforma incluso los momentos más oscuros en oportunidades para su gloria. En lugar de ser silenciado, Juan fue elevado a un nivel de revelación que ningún otro apóstol tuvo. Vio los cielos abiertos, escuchó trompetas celestiales y presenció eventos que sellarían el destino de la humanidad. Su exilio no fue un fin, sino el inicio de la mayor profecía ya registrada. Tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Éfeso, donde pasó sus últimos años cuidando de la iglesia y preparando sus escritos. Pero su experiencia con la persecución romana nunca fue olvidada. Había visto el poder del imperio y la furia de los hombres, pero también experimentó la fidelidad de Dios, que lo sostuvo incluso cuando todo parecía perdido. Su testimonio se convirtió en un pilar de esperanza para generaciones futuras, mostrando que el reino de Dios prevalece sobre cualquier tiranía terrenal. La isla de Patmos era un territorio árido e isolado en el mar Egeo, utilizado por el Imperio Romano como un lugar de exilio para prisioneros considerados peligrosos. Juan fue enviado allí como castigo por su creciente influencia dentro del cristianismo. Para las autoridades romanas, alejarlo de las iglesias y de los discípulos sería una forma de silenciarlo. Sin embargo, lo que parecía un castigo se transformó en el ambiente donde Dios le concedería una de las mayores revelaciones espirituales de la historia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. La vida en Patmos era extremadamente difícil. Los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados en canteras y vivían en condiciones precarias, enfrentando hambre, frío y enfermedades. Juan, ya en edad avanzada, fue colocado en este escenario hostil, pero su espíritu no se abatió. Diferente de los otros condenados que estaban allí por crímenes contra el imperio, Juan estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Él no era un criminal, sino un prisionero de la fe, un hombre que eligió servir a Cristo incluso ante la persecución. Fue en medio de este sufrimiento que Juan tuvo la experiencia más extraordinaria de su vida. En un día del Señor, fue arrebatado en espíritu y vio los cielos abrirse ante él. Voces como trompetas, seres celestiales, un trono resplandeciente y la figura glorificada de Cristo llenaron su visión. Lo que él presenció estaba más allá de la comprensión humana. Vio no solo el futuro de la iglesia, sino el desenlace de la historia de la humanidad. La batalla final entre el bien y el mal y la victoria definitiva de Dios sobre todas las fuerzas del mal. Juan no recibió solo imágenes simbólicas. Se le encargó escribir estas revelaciones y enviarlas a las 7 iglesias de Asia Menor. Cada carta contenía mensajes específicos, advertencias y promesas para aquellos que permanecieran fieles. Su exilio, en lugar de silenciarlo, hizo que su voz resonara aún más lejos, alcanzando miles de cristianos que enfrentaban persecuciones y pruebas. El período en Patmos marcó la vida de Juan de forma definitiva. Entró en la isla como un exiliado, pero salió como el profeta del Apocalipsis, aquel que recibió la revelación final de Dios para la humanidad. Su experiencia prueba que incluso en las circunstancias más oscuras, Dios puede revelar sus mayores misterios a aquellos que permanecen fieles. Las visiones que Juan tuvo en Patmos son las más impresionantes y complejas de toda la Biblia. El libro del Apocalipsis no es solo una profecía sobre el fin de los tiempos, sino una revelación sobre la realidad espiritual que gobierna el universo. Juan no solo vio eventos futuros, sino que fue testigo del funcionamiento del reino de Dios en su plenitud. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 1. Una de las primeras cosas que Juan describe es el trono de Dios, rodeado por 24
ancianos, 4 seres vivientes y una multitud de ángeles. Él ve un libro sellado con 7 sellos, el cual nadie puede abrir, excepto el Cordero, que es Cristo. Esta escena representa la soberanía absoluta de Dios sobre la historia y la centralidad de Cristo en la redención del mundo. Juan también atestigua la apertura de los sellos y la manifestación de los 4 caballeros del Apocalipsis, símbolos de eventos catastróficos que afectarían a la humanidad. Él ve plagas, guerras, terremotos y la persecución de los santos, pero al mismo tiempo ve la protección de Dios sobre aquellos que son fieles. El Apocalipsis no es solo un relato de destrucción, sino una promesa de que Dios está en control, incluso en los momentos más difíciles. Otro elemento notable es la lucha entre el dragón y la mujer vestida de sol, una imagen simbólica de la batalla espiritual entre Satanás y la Iglesia. Juan ve la ascensión de un anticristo, una figura de gran influencia que engañaría a las naciones. Él presencia la caída de Babilonia, que representa el sistema corrupto del mundo que se opone a Dios. Juan ve la victoria definitiva de Cristo. Él describe la vuelta gloriosa del Mesías, el juicio final y la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más dolor ni sufrimiento. La última visión que tiene es de una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, donde Dios habitará eternamente con su pueblo. Juan vio no solo el fin de los tiempos, sino la eternidad siendo inaugurada ante sus ojos. Una de las partes más intrigantes del Apocalipsis son las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Cada una de estas cartas contenía mensajes específicos de Cristo para las comunidades cristianas de la época, pero también tenían un significado profético y atemporal para toda la iglesia a lo largo de la historia. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. La primera carta fue para Éfeso, la iglesia que tenía perseverancia, pero había perdido su primer amor. Esto muestra que, por más activa que sea una iglesia, sin amor verdadero por Cristo, su fe se vuelve vacía. Luego vino la carta para Esmirna, que pasaría por una gran persecución, pero fue alentada a permanecer fiel hasta la muerte. Pérgamo fue advertida por tolerar doctrinas corruptas, una advertencia para las iglesias que se dejan influenciar por falsos enseñanzas. Tiatira fue elogiada por su amor y fe, pero reprendida por permitir la influencia de Jezabel, un símbolo de seducción e idolatría dentro de la iglesia. Sardes fue llamada iglesia muerta, pues tenía apariencia de vida, pero estaba espiritualmente vacía. Filadelfia recibió solo elogios, siendo considerada la iglesia fiel que guardaba la palabra y no negaba el nombre de Cristo. Por último, la Odisea fue duramente reprendida por su tibieza espiritual. Jesús declaró que prefería que fuera fría o caliente, pero por ser tibia, sería vomitada de su boca. Estas cartas muestran que Cristo conoce profundamente cada iglesia y sus necesidades. No fueron escritas solo para las comunidades de la época, sino que llevan lecciones que permanecen relevantes hasta hoy. El libro del Apocalipsis es uno de los textos más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Muchas veces mal comprendido, no fue escrito solo para revelar eventos futuros, sino para transmitir un mensaje de esperanza, resistencia y victoria. Juan, al registrar esta revelación, no tenía el objetivo de causar miedo en los cristianos, sino de fortalecer su fe ante las tribulaciones. El mensaje central del Apocalipsis es claro: Cristo ya ha vencido, y su reino prevalecerá sobre todas las fuerzas del mal. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El impacto del Apocalipsis en la iglesia primitiva fue inmenso. Los cristianos vivían bajo persecuciones brutales, siendo lanzados a los leones, quemados vivos y torturados por su fe.
Para ellos, las visiones de Juan eran un recordatorio de que el sufrimiento terrenal era pasajero, pero la gloria eterna estaba garantizada. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios enjugaría toda lágrima, daba fuerza para que continuaran fieles incluso ante la muerte. Otro punto central del Apocalipsis es la batalla entre el bien y el mal. Juan describe la ascensión de un imperio corrupto, simbolizado por la Babilonia, que representa todos los sistemas humanos que se oponen a Dios. También habla sobre la manifestación de la bestia, una figura que engaña a las naciones y se levanta contra los santos. Sin embargo, a pesar de la aparente fuerza de esas entidades malignas, el libro deja claro que su fin ya está determinado. Cristo triunfará, y todos los que le siguen participarán de su victoria. La visión del juicio final, donde todos los hombres serán juzgados según sus obras, también es uno de los temas más marcantes del Apocalipsis. Juan describe el gran trono blanco, ante el cual nadie puede esconderse. Aquellos que rechazaron a Dios serán condenados, mientras que los que permanecieron fieles tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida. Este juicio no es solo un acto de castigo, sino de restauración y justicia, donde todo será puesto en orden según la voluntad de Dios. El impacto del Apocalipsis se extendió a lo largo de los siglos. Ha inspirado generaciones de cristianos a mantener su fe en tiempos difíciles, recordándoles que la verdadera esperanza no está en este mundo, sino en el reino eterno de Cristo. El libro no es solo una profecía sobre el fin de los tiempos, sino una convocatoria para que los fieles vivan de manera santa, esperando el regreso del Señor. Después de ser liberado del exilio en Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde pasó sus últimos años. Era el último apóstol vivo, el último testigo ocular de los milagros de Jesús, y su presencia era reverenciada entre los cristianos. Durante este período, Juan continuó enseñando y fortaleciendo la iglesia, escribiendo sus cartas pastorales y preparando discípulos que continuarían su misión. Tercera Juan, capítulo 1, versículo 4. A diferencia de Pedro, Pablo y Santiago, quienes fueron martirizados, Juan tuvo un destino único. Murió a una edad avanzada, siendo el único apóstol que no sufrió una muerte violenta. Esto no significa que su vida haya sido fácil. Por el tato sin tatei. Contrario, Juan enfrentó persecuciones, exilio, sufrimiento y vio a sus hermanos de fe ser asesinados uno por uno. Sin embargo, permaneció firme, demostrando que la fidelidad a Cristo no depende de las circunstancias, sino de un compromiso inquebrantable con Dios. Los relatos sobre sus últimos días indican que Juan era un hombre de gran amor y humildad. Una de las historias más conocidas cuenta que, ya muy anciano y sin fuerzas para caminar, era llevado a las reuniones de la iglesia, donde solo decía una frase: «Hijitos, amadnos unos a otros». Cuando le preguntaban por qué repetía siempre el mismo mensaje, respondía: «Porque este es el mandamiento del Señor, y si lo cumplís, eso es suficiente». Juan vivió lo suficiente para ver el inicio de la nueva generación de la iglesia. Fue el maestro de grandes líderes cristianos, como Policarpo de Esmirna, quien posteriormente también enfrentaría el martirio por su fe. Tuvo la misión de preservar la pureza del Evangelio y garantizar que las enseñanzas de Cristo fueran transmitidas sin adulteraciones. El hecho de que Juan hubiera vivido hasta la vejez es significativo. Su papel no era morir como mártir, sino testimoniar hasta el final. Dios lo preservó para que registrara las visiones del Apocalipsis, dejara escritos que fortalecerían a la iglesia y preparara el camino para quienes vendrían después.
Su vida fue un testimonio vivo de que el verdadero discípulo no se define por cuánto sufre, sino por cuánto permanece fiel hasta el último instante. Juan no fue solo un apóstol, él fue un escritor inspirado por el Espíritu Santo, cuyos textos moldearon la fe cristiana a lo largo de los siglos. Sus escritos poseen un tono profundo, espiritual y revelador, trayendo verdades que difieren en estilo de los otros evangelios y cartas apostólicas. Él no solo narró los eventos de la vida de Jesús, sino que los interpretó desde una perspectiva celestial y teológica. Juan, capítulo 20, versículo 31. El Evangelio de Juan se diferencia de los evangelios sinóticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque enfatiza la divinidad de Cristo. Desde el primer versículo, Juan declara que Jesús es el Verbo de Dios, aquel que estaba con Dios desde el principio y que se hizo carne para habitar entre nosotros. Su evangelio no se preocupa tanto por la cronología de los eventos, sino por el significado espiritual detrás de ellos. Él revela que Jesús no era solo un maestro o un profeta, sino el propio Dios encarnado. Además del Evangelio, Juan escribió 3 cartas destinadas a las iglesias de Asia Menor. En estas epístolas, él enfatiza el amor como la esencia de la fe cristiana. Para Juan, no bastaba solo conocer la doctrina correcta. Era necesario vivir el amor de Cristo en todas las relaciones. Sus cartas fueron fundamentales para combatir herejías que estaban surgiendo en la época, como el gnosticismo, que negaba la encarnación de Jesús y distorsionaba las enseñanzas cristianos. Juan fue el autor del Apocalipsis, el libro que revela los eventos finales de la historia humana y la victoria definitiva de Cristo. Esta obra no solo impactó a los cristianos del primer siglo, sino que influyó en toda la teología cristiana a lo largo de la historia, sirviendo como un faro de esperanza para todas las generaciones. El legado de Juan no está solo en sus escritos, sino en el impacto que él tuvo en la iglesia primitiva y en el cristianismo como un todo. Él fue el apóstol del amor, el guardián de la fe, el último vínculo con Cristo y aquel que nos reveló el destino final de la humanidad. Su testimonio permanece vivo hasta hoy, recordándonos que el verdadero seguidor de Cristo es aquel que permanece fiel hasta el fin. La vida de los apóstoles fue marcada por el martirio. Pedro fue crucificado de cabeza para abajo. Santiago, hermano de Juan, fue muerto a espada. Pablo fue decapitado en Roma. Tomás, Bartolomé, Felipe y tantos otros enfrentaron muertes brutales por no negar la fe en Cristo. Pero Juan, el último de los apóstoles, fue el único en morir de viejo. Este hecho no es una mera coincidencia. Hay un profundo significado espiritual detrás de esta diferencia. Juan, capítulo 20, versículo 22. Desde los tiempos de Jesús, Juan ya se destacaba como alguien con un propósito singular. En un episodio notable, después de 1912, la resurrección, Pedro preguntó a Jesús cuál sería el destino de Juan. La respuesta de Cristo fue enigmática. Si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Muchos interpretaron esta frase como un indicio de que Juan tendría un destino diferente al de los demás apóstoles. Y de hecho eso se cumplió. La supervivencia de Juan a lo largo de las décadas, incluso en medio de persecuciones intensas, no fue una cuestión de suerte. Él enfrentó amenazas de muerte, fue encarcelado, exiliado y hasta lanzado en aceite hirviendo, pero su vida fue preservada de manera sobrenatural. Esto porque Dios aún tenía un propósito a cumplir a través de él. Juan no debería morir como mártir, sino como el último testigo vivo de la era apostólica, el guardián final de las enseñanzas de Cristo. Otro punto importante es que Juan tuvo la misión de transmitir la revelación final de la historia humana.
el Apocalipsis. Si él hubiera muerto antes de tiempo, este mensaje no habría sido registrado. Dios lo preservó para que él recibiera y escribiera las visiones que sellarían toda la Escritura, completando la revelación divina dada a la humanidad. La muerte natural de Juan, después de tantos años de servicio a Cristo, también tiene un significado profético. Mientras que los otros apóstoles sellaron su testimonio con sangre, Juan selló el suyo con tiempo y perseverancia. Él vivió lo suficiente para ver el inicio de la nueva generación de la Iglesia y preparar a los discípulos que darían continuidad a la fe cristiana. Su larga vida es un símbolo de que el verdadero seguidor de Cristo no es solo aquel que muere por él, sino aquel que permanece fiel hasta el fin. Juan no fue solo un apóstol del primer siglo. Él fue un ejemplo atemporal de cómo un verdadero discípulo de Cristo debe vivir. Su vida enseña lecciones preciosas para todo cristiano que desea seguir a Dios con integridad, fe y amor inquebrantables. 1 Juan, capítulo 2, versículo 6. La primera lección que Juan nos enseña es sobre intimidad con Cristo. Él no fue solo un seguidor, sino un amigo cercano de Jesús, aquel que reclinó su cabeza en el pecho del Maestro en la última cena. Su fe no se basaba solo en doctrina, sino en una relación profunda y sincera con Dios. Esto nos muestra que el cristianismo no es solo sobre rituales y reglas, sino sobre una comunión real y viva con Cristo. La segunda lección es sobre transformación de carácter. Al principio, Juan era impulsivo e incluso arrogante, hasta el punto de querer destruir ciudades que no recibieron a Jesús. Pero a lo largo del tiempo, él se convirtió en el apóstol del amor, alguien que predicaba la importancia de la compasión, del perdón y de la humildad. Esto nos enseña que Dios no nos llama por lo que somos, sino por lo que Él puede transformarnos en ser. La tercera gran lección de Juan es sobre perseverancia en la fe. Él enfrentó persecuciones, vio a sus hermanos de fe ser asesinados, fue exiliado y pasó por tribulaciones indescriptibles, pero nunca negó su fe. En un tiempo donde muchos cristianos desisten ante las dificultades, Juan nos enseña que la verdadera fe no se mide por lo que sentimos, sino por nuestra decisión de permanecer fieles, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Además, Juan nos enseña sobre la importancia de preservar la verdad. Él fue uno de los principales combatientes de las herejías que intentaban corromper la iglesia primitiva, defendiendo la doctrina pura de Cristo. En los días actuales, donde tantas distorsiones surgen dentro del cristianismo, Juan nos recuerda que necesitamos estar firmes en la palabra, rechazando cualquier enseñanza que contradiga lo que Cristo enseñó. Juan nos enseña sobre la esperanza eterna. Él vio el cielo abierto, contempló la gloria de Dios y nos reveló que la victoria final ya está garantizada. Para aquellos que enfrentan dificultades y luchas espirituales, la vida de Juan es un recordatorio de que este mundo no es el fin, sino solo el comienzo de la eternidad con Dios. Juan fue el último apóstol vivo, el último vínculo directo entre la generación que caminó con Jesús y la nueva era de la Iglesia. Pero, ¿fue realmente él el último? Esta pregunta genera misterio y reflexión, pues la influencia de Juan trasciende el límite del tiempo y continúa moldeando el cristianismo hasta los días de hoy. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. Físicamente, Juan fue el último sobreviviente de los 12 apóstoles. Vivió hasta la vejez, vio a la iglesia expandirse y preparó a la nueva generación de discípulos. Su testimonio fue transmitido directamente a hombres como Policarpo, que a su vez discipuló a Irineo, y así sucesivamente.
De esta forma, el legado de Juan nunca desapareció, sino que fue pasado de generación en generación, influyendo en la fe cristiana a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay algo más profundo a considerar. Juan fue el último, pero sus palabras permanecen vivas. Sus cartas siguen enseñando sobre el amor de Dios. Su evangelio aún revela la divinidad de Cristo. El Apocalipsis sigue siendo la gran profecía del fin de los tiempos. En otras palabras, Juan fue el último apóstol vivo, pero su voz jamás se ha callado. También hay un misterio que rodea la promesa de Jesús a Juan, cuando Cristo le dijo a Pedro: si quiero que él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa? Muchos pensaron que Juan jamás moriría. Aunque esta interpretación fue mal comprendida en ese momento, señala un hecho: el testimonio de Juan permanecería vivo hasta la vuelta de Cristo. Y de hecho, su mensaje sigue influyendo en la Iglesia, siendo una de las bases de la fe cristiana hasta hoy. Además, Juan representa la continuidad de la misión de los apóstoles. Fue el último de los 12, pero la predicación del Evangelio no terminó con él. Su ejemplo y sus escritos sirven como un llamado para que cada cristiano continúe llevando la verdad al mundo. Juan puede haber sido el último en su generación, pero todos aquellos que siguen a Cristo hoy continúan la misión que él comenzó. El misterio final de Juan no está en su muerte, sino en su eternidad espiritual. Fue uno de los pilares de la Iglesia y su impacto jamás será borrado. Su evangelio aún resuena, sus cartas aún enseñan, el Apocalipsis aún anuncia el futuro. Juan fue el último, pero su voz sigue viva hasta el último día de la historia de la humanidad. Ahora queremos escuchar de ti. Si esta historia tocó tu corazón y fortaleció tu fe, deja aquí en los comentarios la siguiente frase: así como Juan, quiero permanecer fiel hasta el fin. Esto nos ayuda a saber que has llegado hasta aquí y formas parte de esta gran jornada de aprendizaje. Aprovecha y comparte este video con alguien que necesita este mensaje. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenidos profundos sobre la Biblia y su historia. Juntos seguimos firmes en la fe, esperando el gran día del Señor.